Te observan más de lo que imaginas, pero no para entenderte, sino para calcularte. No esperan tu caída por accidente, la preparan en silencio, la estudian con paciencia, la anticipan incluso antes de que tú mismo percibas la grieta. En este mundo, la traición no es una excepción ni un error, es una herramienta. Es la forma en la que muchos avanzan cuando no tienen la capacidad de construir por sí mismos. Se acercan con sonrisas medidas, con palabras que parecen alinearse con tus valores, con gestos que imitan lealtad, pero en el fondo no están contigo mientras les sirves. Y cuando dejas de ser útil, no desaparecen sin más. A veces te utilizan como impulso final, como escalón necesario para subir un nivel más alto. Ese momento en el que todo cambia no es casualidad, es el resultado de una lectura precisa que hicieron de ti. Detectaron tu confianza, tu forma de actuar, tus límites, tus debilidades, y esperaron el instante exacto. ¿Lo has sentido? Ese golpe silencioso cuando alguien en quien confiabas actúa como si nunca hubieras existido. Esa sensación de vacío cuando quienes defendías no están cuando te toca a ti. No es mala suerte, es estructura. La mayoría no está diseñada para elevar. Está programada para competir, para tomar ventaja, para posicionarse incluso si eso implica empujar a otros hacia abajo. No siempre lo harán de forma directa. De hecho, los más peligrosos rara vez lo hacen. Algunos aplaudirán mientras te desgastas, otros observarán con aparente neutralidad mientras miden cuánto puedes resistir, y unos cuantos incluso disfrutarán del proceso. Pero hay algo que todos tienen en común, reaccionan al mismo estímulo, la debilidad visible. En el momento en que pierdes el control, en el momento en que te expones sin filtros, en el momento en que rompes tu propia estructura, dejas de ser percibido como alguien sólido y pasas a ser un objetivo. Te enseñaron a ser correcto, a actuar con integridad, a confiar en que eso sería suficiente, pero nadie te explicó que la integridad sin estrategia es fácil de manipular. Te hablaron de honestidad como si fuera una defensa, cuando en realidad, sin control, puede convertirse en una exposición innecesaria. Te inculcaron el perdón como virtud, pero sin enseñarte que perdonar sin límites es permitir que el patrón se repita una y otra vez. El problema no es la moral, es la falta de estructura alrededor de ella. Aquí no se trata de volverte cruel ni de perder tu esencia. Se trata de entender cómo funciona realmente el juego en el que ya estás participando, lo quieras o no. Porque ignorarlo no te hace superior, te hace vulnerable. Y la vulnerabilidad sin control, en este entorno, se paga caro. Los que avanzan no siempre son los más capaces ni los más justos, son los que comprenden la dinámica oculta, los que saben cuándo mostrar, cuándo ocultar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Si quieres moverte en este nivel, necesitas algo más que buenas intenciones, necesitas precisión, necesitas desarrollar una mente que no reaccione automáticamente, que observe antes de actuar, que interprete antes de responder. Necesitas convertirte en alguien difícil de leer, difícil de anticipar, difícil de manipular, porque cuando dejas de ser predecible, dejas de ser controlable. El primer ajuste es simple en apariencia, pero profundo en ejecución. Deja de mostrarte completamente. No todo lo que eres necesita ser visible. De hecho, cuanto más accesible es tu interior, más fácil es para otros construir un mapa de ti. Y una vez que tienen ese mapa, pueden navegarte sin esfuerzo. Tu imagen no es algo superficial, es una herramienta. Es la capa externa que filtra lo que los demás pueden interpretar. No se trata de fingir, se trata de seleccionar. Seleccionar qué partes de ti son visibles y cuáles permanecen protegidas. Porque la mayoría de las personas no profundiza, se queda en la superficie, y esa superficie es exactamente donde puedes dirigir su percepción. Si creen que ya te entendieron, dejan de analizarte, y cuando dejan de analizarte, pierden la capacidad de anticiparte. Ahí es donde empieza la ventaja. Cuando no revelas todo, cuando mantienes una distancia controlada, cuando no explicas cada decisión que tomas, creas una barrera natural. No das acceso a tu proceso interno, no entregas las claves de cómo piensas. Y eso, aunque no lo parezca, es poder. Porque quien no puede leerte con claridad, no puede diseñar una estrategia efectiva contra ti. La necesidad de ser entendido es una de las debilidades más explotadas.
Intentas aclarar, justificar, explicar, esperando que los demás comprendan tu punto de vista, pero en ese intento entregas más información de la que deberías. Cada explicación abre una puerta. Cada intento de validación expone una parte de tu estructura mental. Y hay personas que no escuchan para entender, escuchan para analizar. Permite que hablen, permite que interpreten, permite incluso que se equivoquen sobre ti. No es tu trabajo corregir cada percepción. De hecho, muchas veces es mejor que no lo hagas. Porque mientras están ocupados creyendo que ya te descifraron, tú sigues moviéndote sin ser detectado con precisión. La calma aparente también juega un papel clave. No necesitas reaccionar a todo. No necesitas responder a cada provocación. No necesitas demostrar constantemente lo que eres capaz de hacer. Cuanto más controlado te perciban, más difícil será para otros encontrar un punto de entrada. La reactividad es predecible, la calma no. Observa más de lo que hablas, escucha más de lo que revelas, analiza sin necesidad de intervenir. Hay información en cada gesto, en cada pausa, en cada contradicción, y mientras otros se apresuran a llenar el silencio, tú puedes utilizarlo para entender mejor el entorno. Ser subestimado en muchos casos es una ventaja estratégica. Cuando no representas una amenaza evidente, cuando pareces simple, cuando no destacas de forma agresiva, reduces la vigilancia sobre ti. Y menos vigilancia significa más libertad de movimiento. No necesitas anunciar tu crecimiento, no necesitas demostrar cada avance, basta con ejecutarlo en silencio. Porque al final, el objetivo no es impresionar, es posicionarte. Y el posicionamiento real no depende de lo que dices, sino de cómo te perciben y de lo que eres capaz de hacer cuando nadie lo está esperando. Confiar ciegamente en la lealtad es uno de los errores más comunes y más costosos. La lealtad, tal como muchos la entienden, es frágil, variable, condicionada por circunstancias que cambian constantemente. No es un vínculo absoluto, es una respuesta a necesidades temporales. Mientras esas necesidades se alinean contigo, todo parece estable, pero en el momento en que dejan de hacerlo, la estructura se rompe sin previo aviso. No es personal, es funcional. Las personas no permanecen porque sí, permanecen porque obtienen algo, ya sea beneficio, seguridad, validación o conveniencia. Cuando eso cambia, su posición también cambia. Esperar que alguien se mantenga igual, sin importar el contexto, es ignorar la naturaleza misma del comportamiento humano. Por eso, en lugar de construir sobre la idea de lealtad, necesitas construir sobre algo más sólido, la ventaja. La ventaja no depende de emociones, depende de equilibrio de poder. Es la diferencia entre necesitar que alguien se quede y hacer que quedarse sea la opción más lógica para esa persona. Por eso, basar tu seguridad en palabras es un riesgo innecesario. Las palabras pueden adaptarse, reinterpretarse, olvidarse. La estructura, en cambio, es más difícil de alterar. Cuando la relación está diseñada de forma que tu presencia aporta un valor claro y difícil de reemplazar, la dinámica cambia. Ya no se trata de si alguien quiere quedarse, se trata de si puede permitirse irse. Eso no significa que debas desconfiar de todos en todo momento, significa que debes operar con conciencia. Puedes construir relaciones reales, pero siempre con límites definidos. Puedes confiar, pero sin desactivar tu capacidad de análisis. Puedes dar, pero sin quedar expuesto. La estabilidad no viene de esperar fidelidad absoluta, viene de entender el equilibrio de intereses. Cuando ese equilibrio existe, la relación se mantiene por lógica, no por emoción, y lo lógico tiende a ser más estable que lo emocional cuando las condiciones cambian. Además, necesitas aprender a anticipar. La mayoría reacciona cuando el problema ya es evidente, cuando la traición ya ocurrió, cuando el daño ya está hecho. Pero si observas patrones, si analizas pequeños cambios en el comportamiento, puedes detectar señales antes de que se conviertan en acciones. Un cambio en el tono, una reducción en la comunicación, una incoherencia en el discurso, una actitud más distante, todo eso comunica algo, no de forma directa, pero sí suficiente para que alguien atento lo note. Y cuando lo notas a tiempo, puedes ajustar tu posición antes de quedar expuesto. La clave no es volverte paranoico, es volverte preciso, no ver amenazas en todo, sino identificar con claridad cuando algo se está moviendo fuera de lugar.
Esa precisión te permite actuar sin ruido, sin confrontaciones innecesarias, sin reacciones impulsivas. Porque la reacción emocional es otra puerta que otros pueden utilizar. Si logran provocarte, si logran sacarte de tu centro, si logran que actúes sin pensar, en ese momento pierdes la ventaja. El control no está en lo que sientes, está en lo que haces con lo que sientes. Mantener la calma no es pasividad, es estrategia, es decidir cuándo actuar y cuándo no. Es entender que no todo requiere respuesta inmediata. A veces la mejor respuesta es la observación, a veces la mejor acción es no mostrar que ya entendiste lo que está ocurriendo. Cuando operas desde esa calma, desde esa distancia controlada, empiezas a ver el juego con más claridad. Ya no estás dentro de la reacción, estás fuera, analizando, y desde ahí puedes elegir con más precisión tu siguiente movimiento. El control real no se ejerce gritando ni imponiéndose de forma evidente, se construye desde la posición. Y la posición no se concede, se establece. Esperar que el entorno reconozca tu valor por sí solo es depender de un sistema que no funciona así. El reconocimiento, en la mayoría de los casos, sigue a la demostración, no a la intención. Si entras en un espacio esperando que te asignen un lugar, lo más probable es que termines ocupando el que queda disponible, no el que te corresponde. En cambio, cuando actúas con certeza, cuando te posicionas sin pedir permiso, cuando hablas con claridad y sin necesidad de validación externa, la percepción cambia. No porque lo hayas pedido, sino porque lo proyectas. La forma en la que te mueves, en la que te expresas, en la que gestionas el silencio, todo comunica. Y esa comunicación no verbal tiene más peso del que la mayoría cree. Puedes decir mucho sin palabras, y también puedes debilitarte sin darte cuenta cuando intentas explicar demasiado. Explicar en exceso suele ser una señal de inseguridad percibida. Cuando justificas cada decisión, cuando intentas convencer a todos de tu valor, cuando buscas aprobación constante, reduces tu posición. No porque no tengas valor, sino porque estás pidiendo que otros lo validen. En cambio, cuando actúas sin necesidad de aprobación, cuando tus acciones sostienen tu discurso, cuando tu coherencia es visible, la validación deja de ser necesaria. No tienes que decir que eres capaz, se nota. No tienes que insistir en que mereces respeto, tu comportamiento lo establece. También es importante entender que el respeto no siempre nace de la simpatía. Muchas veces nace de la consistencia, de la firmeza, de la capacidad de mantener tu posición incluso cuando es incómodo. Ser agradable no es suficiente si no hay estructura detrás. La estructura es lo que hace que otros midan hasta dónde pueden llegar contigo. Si alguien cruza un límite y no hay respuesta, ese límite deja de existir. Si alguien reduce tu valor y tú intentas compensarlo explicando más, refuerzas esa percepción. No se trata de reaccionar con agresividad, se trata de no permitir que tu posición se diluya. Al mismo tiempo, necesitas gestionar lo que muestras cuando estás bajo presión. El dolor, la frustración, la duda son parte de la experiencia humana, pero mostrarlos sin control en entornos donde no hay confianza real puede volverse en tu contra. No todos los que escuchan lo hacen con intención de apoyar. Algunos almacenan información. La exposición emocional sin filtro ofrece datos, y esos datos pueden ser utilizados más adelante. Por eso, el manejo de tu estado interno es clave. No para negarlo, sino para procesarlo en el entorno adecuado. No todo espacio es seguro, no toda persona es confiable. Hay momentos para abrirse y momentos para cerrarse. La diferencia está en saber identificarlos. Mostrar vulnerabilidad en el lugar incorrecto no genera conexión, genera riesgo. Y ese riesgo no siempre es inmediato. A veces se manifiesta cuando menos lo esperas. Por otro lado, entender lo que otros desean te coloca en una posición distinta. Las decisiones no se mueven solo por lógica, se mueven por impulso, por aspiraciones, por carencias. Cuando identificas qué busca alguien, puedes anticipar cómo actuará. No necesitas imponer, basta con alinear. Si alguien quiere reconocimiento, pequeñas señales pueden mantener su atención. Si alguien busca cercanía al poder, la proximidad controlada puede influir en su comportamiento. No se trata de ofrecer todo, se trata de regular el acceso. El control más efectivo es el que no se percibe como control, es el que parece elección, cuando alguien cree que decide por sí mismo, pero sus opciones están condicionadas por el entorno que tú ayudaste a construir.
La influencia es mucho más profunda. Finalmente, hay un principio que muchos ignoran. La sobreexposición reduce el valor percibido. Estar siempre disponible, siempre presente, siempre accesible, genera costumbre. Y lo que se vuelve costumbre pierde impacto, no porque pierda valor real, sino porque deja de ser percibido como algo especial. La distancia. Cuando es intencional, crea contraste, hace que tu presencia tenga peso, hace que tu ausencia se note. No necesitas desaparecer, necesitas dosificar, estar cuando importa, retirarte antes de saturar. Eso mantiene el equilibrio. Porque al final no se trata de estar en todas partes, se trata de estar en las correctas. No se trata de dar todo, se trata de dar lo necesario en el momento adecuado. No se trata de ser visto constantemente, se trata de ser recordado cuando no estás. Y cuando logras eso, cuando tu presencia tiene impacto y tu ausencia genera efecto, dejas de ser alguien más en el entorno y empiezas a convertirte en una variable que otros tienen que considerar. Cuando entiendes cómo funciona realmente el entorno, dejas de esperar justicia y empiezas a trabajar con realidad. El mundo no se detiene por tu esfuerzo, no se ajusta a tu moral, no recompensa automáticamente lo correcto. Ópera bajo otra lógica, una lógica donde la percepción pesa más que la intención, donde la estrategia supera a la emoción, donde la preparación vale más que la esperanza. Aceptar eso no te vuelve negativo, te vuelve preciso, porque mientras otros siguen esperando que las cosas sean justas, tú empiezas a verlas como son, y en ese momento algo cambia. Dejas de reaccionar con sorpresa, dejas de tomarte cada golpe como algo personal, dejas de buscar explicaciones donde solo hay patrones. Empiezas a ver la repetición, las mismas dinámicas, los mismos comportamientos, las mismas decisiones disfrazadas con distintas caras. Y cuando reconoces el patrón, ya no te afecta igual, porque lo anticipas, porque lo entiendes antes de que se complete. Ese es el punto donde la mayoría se queda atrás. Siguen reaccionando, siguen improvisando, siguen entrando en el juego sin conocer las reglas. Pero tú ya no. Tú operas con conciencia. Sabes que cada interacción tiene capas, que cada palabra tiene intención, que cada silencio también comunica. La claridad se convierte en tu ventaja principal. No necesitas moverte más rápido, necesitas moverte mejor. No necesitas hablar más, necesitas decir lo justo. No necesitas demostrar constantemente, necesitas ejecutar con precisión. La diferencia no está en la cantidad de acciones, está en la calidad de cada una. La calma deja de ser una reacción y se convierte en una herramienta. No es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Puedes sentir presión sin perder estructura. Puedes enfrentar conflictos sin perder dirección. Puedes observar caos sin entrar en él. Y cuando mantienes esa estabilidad, cuando no eres arrastrado por lo que ocurre a tu alrededor, empiezas a influir en el ritmo. Porque quien no se altera, marca el tiempo, y quien marca el tiempo define el resultado. También entiendes que no todo merece tu energía. No cada provocación, no cada opinión, no cada intento de desestabilización. Elegir dónde participas es parte del control. Retirarte a tiempo no es debilidad, es eficiencia, porque tu atención es un recurso limitado y donde la inviertes define tu posicionamiento. A partir de ahí, tu enfoque cambia. Ya no buscas agradar, buscas avanzar, ya no buscas aprobación, buscas solidez. Ya no te preocupa cómo te perciben todos, te enfocas en cómo impactas en los espacios que realmente importan. El crecimiento deja de ser visible para todos y se vuelve interno primero. Se construye en silencio, se fortalece en la disciplina, se consolida en la repetición. Y cuando finalmente se refleja hacia afuera, no necesita explicación. Es evidente. No necesitas anunciar cada paso, ni compartir cada proceso. De hecho, cuanto menos ruido haces, más difícil es para otros interferir. El ruido atrae atención y no toda la atención es positiva. El silencio, en cambio, protege. Con el tiempo desarrollas una presencia distinta, no basada en imponerte, sino en sostenerte. No basada en demostrar constantemente, sino en ser consistente. Y esa consistencia genera algo que no se puede fingir: credibilidad. La credibilidad no se construye con palabras, se construye con comportamiento repetido en el tiempo. Y cuando la tienes, tu impacto aumenta. No porque hables más fuerte, sino porque lo que haces tiene peso.
Al final, todo se reduce a una decisión. Seguir operando como la mayoría, reaccionando, confiando sin estructura, exponiéndote sin control, o ajustar tu forma de moverte, tu forma de pensar, tu forma de posicionarte. No es un cambio superficial, es un cambio de mentalidad. Es pasar de ser alguien que responde al entorno a alguien que lo interpreta, de alguien que reacciona a alguien que anticipa, de alguien que se expone a alguien que se protege sin dejar de avanzar. Porque el objetivo no es volverte inaccesible por completo, es volverte difícil de afectar. No es aislarte, es filtrar. No es desconfiar de todos, es entender cómo funcionan. Y cuando operas desde ahí, desde esa claridad, desde ese control, desde esa precisión, te conviertes en alguien que construye su propia posición. Mantente atento, mantente firme, mantente en control. El siguiente movimiento siempre es tuyo.